En 2023, mientras el mundo miraba a Ucrania, Rusia y China firmaban acuerdos que podrían cambiar el equilibrio de poder en el Pacífico. Una filtración masiva de inteligencia ha expuesto algo que debería aterrorizar a cualquiera que esté prestando atención al Indo-Pacífico. Rusia está vendiendo armas directamente a China y ayudándola a prepararse para lo que parece ser una invasión inevitable de Taiwán. Según documentos filtrados obtenidos por investigadores del Instituto Real de Servicios Unidos, uno de los principales centros de investigación de defensa del Reino Unido, Moscú aceptó vender a Pekín un paquete completo para invasiones aerotransportadas. Es un paquete que está diseñado casi exclusivamente para tomar Taiwán. La lista de compras incluye 37 vehículos ligeros anfibios de asalto, BMD-4M, 11 cañones autopropulsados, antitanque, ligeros anfibios, Sprut, CDM, 1 y 11, transportes blindados de personal aerotransportados, BTR-M, DM, Rakushka. Pero no es solo equipo. Rusia también ha aceptado entrenar a todo un batallón aerotransportado chino en el uso de este equipo. Y, quizás lo más preocupante, Moscú aceptó transferir la tecnología para que China pueda producir estas armas localmente. Buscan entregar Taiwán a China en bandeja de plata. Según los informes, el equipo será personalizado con sistemas de comunicación chinos y software que les permitirá disparar municiones fabricadas en China. Esto no es solo una venta de armas, como las que hemos visto entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN o el Indo-Pacífico, como Japón o Corea del Sur. Estas armas son algo que China realmente no tenía antes. Y integrarlas completamente en su estructura militar existente es uno de los movimientos más significativos para acercar a Rusia y China a la imagen de la alianza sin límites que se promovía hace unos años. Estas tres armas pueden ser clave para los objetivos chinos debido a la geografía de Taiwán. El núcleo de la isla lo domina una cadena montañosa que cubre cerca del 60% de su superficie. Esto divide topográficamente la isla en varias partes. Una invasión exitosa requiere un enfoque anfibio por varios frentes, pues las tropas terrestres no avanzarían en terreno montañoso y urbanizado con fuerte resistencia. Aún así, el enfoque anfibio también tiene problemas importantes. El propio Instituto Nacional de Defensa de Taiwán sugirió que solo hay 20 playas en el norte y oeste de Taiwán, que serían adecuadas para una invasión. Taiwán anunció desde 2023 que planea aumentar el presupuesto de sus ejercicios anuales para simular una posible invasión china en estas playas, apoyado por un gran ataque aéreo. Así, el ejercicio militar realizado para 2025 fue el más grande desde su inicio en 1984. Movilizó a 22,000 reservistas, educó a la población sobre procedimientos ante ataques aéreos y duró 10 días. Con prácticamente 40 años de preparación y un acuerdo de defensa bilateral con Estados Unidos, Taiwán ha fortalecido lenta pero seguramente la mayoría de los posibles puntos de entrada que China atacaría en una invasión utilizando sus capacidades actuales. Pero ahí es donde entra la experiencia de Rusia. El plan descrito en los documentos es audaz. Las fuerzas especiales usarían el sistema de paracaídas, llamado Danolyod o Dalnulet, que significa volador lejano, para saltar desde aviones de cargas civiles a altitudes de hasta 32,000 pies, y deslizarse sin ser detectados hacia territorio taiwanés usando sistemas de paracaídas especializados. Se estima que el alcance de Dalnulet es de más de 50 millas, lo que podría permitirle evadir los sistemas tradicionales de detección y las defensas a corta distancia. Algunos soldados no necesitarían paracaídas. Podrían ingresar a Taiwán como turistas y mezclarse con la población. Luego viene el equipo pesado usando el mismo dalnolete. Así, China podría formar un batallón armado en tierra sin que ningún barco cruce el estrecho de Taiwán. El objetivo principal probablemente será el puerto de Taipei, controlando. Le da a China la base para una invasión marítima completa por parte del Ejército Popular de Liberación. Hablemos de lo que realmente pueden hacer los tres sistemas de armas. Y como referencia, usaremos el campo de pruebas muy reciente y muy sangriento, la guerra en Ucrania. El BMD-4M es el principal vehículo de asalto aerotransportado de Rusia y se ha usado en Ucrania desde el inicio de la invasión. En 2022, esta bestia anfibia puede cruzar ríos y lagos nadando, mientras brinda apoyo de fuego con su cañón principal de 100 milímetros y su cañón automático de 30 milímetros. En Ucrania, los BMD-4M apoyan a la infantería y brindan potencia de fuego móvil en operaciones de armas combinadas y campos de batalla dinámicos.
Uno de los beneficios clave de un vehículo de combate de infantería sobre un tanque de batalla principal es su movilidad inherente. Al ser más ligero, el vehículo acelera y se mueve entre puntos estratégicos más rápido, capturar posiciones enemigas y no permitir que el enemigo se reagrupe a tiempo. En 2023, un BMD fue parcialmente responsable de destruir una posición ucraniana con fuego de drones de apoyo, mientras servía como apoyo de alcance medio. Esto sugiere que el vehículo puede lograr buenas capacidades de penetración cuando se combina con un apoyo aéreo adecuado, algo que China probablemente tendrá en una posible invasión de Taiwán. Lo más importante aquí es cómo el diseño del vehículo se adapta a los planes hipotéticos de China. A diferencia de otros vehículos, este se lanza desde el aire con su tripulación. En minutos tras aterrizar, tendrías un vehículo de combate listo para la acción. En un escenario en Taiwán, imagina decenas de estos cayendo en campos de golf, tierras agrícolas o áreas abiertas cerca de Taipei. China podría tener blindados en el interior de Taiwán en 1 hora, antes de que llegue un barco a la costa. La capacidad anfibia del vehículo es importante para Taiwán. Los ríos, humedales y costas de la isla usualmente ralentizarían o canalizarían una invasión. El BMD-4M puede cruzar el agua a 6 millas por hora y superar la mayoría de los obstáculos que detienen a vehículos blindados convencionales. Sin embargo, en cuanto a su potencial real, la falta de blindaje es potencialmente una desventaja. Debido a su diseño anfibio, el vehículo no puede soportar impactos directos de fuego de gran calibre, lo que lo haría más susceptible a un contraataque. Además, hay pocos informes de que el vehículo esté equipado con protección adicional contra drones, así que no está claro qué diseño exportaría Rusia. El sitio web de inteligencia de código abierto ORIX informó que al menos 170 de estos vehículos se han perdido en Ucrania, mostrando su falta de defensa contra drones y blindaje, posibles cuellos de botella que China debe evitar. El tanque ligero 2S-25, Sprut SDM. Uno es básicamente un cazatanques volador. Con su cañón principal de 125 milímetros igual al del T-90, esta plataforma ligera puede destruir cualquier blindado que Taiwán despliegue. En Ucrania, los Sprut SDM-1 se han visto poco, ya que están hechos para apoyar lanzamientos en paracaídas y operaciones tras las líneas enemigas, algo que Rusia no ha logrado conseguir debido a la falta de supremacía aérea. Cabe destacar que esto explica por qué Rusia solo ha construido unas pocas docenas de estos vehículos, ya que las condiciones actuales del campo de batalla no lo exigían. Además, la única planta de producción que podría fabricarlos está ocupada tratando de producir suficientes vehículos de combate de infantería para su propia guerra, en lugar de abastecer a China. La variante SDM-1 también incorpora control de tiro y munición de detonación remota. Esto permite al artillero detonar el proyectil en el aire, expulsando metralla en todas direcciones. Contra vehículos y tanques, esto podría no ser tan útil, pero si lanzas un proyectil sobre una trinchera o una posición defensiva de infantería, la explosión y la metralla pueden causar bajas masivas en el área. La mejora tiene otra desventaja. Necesita piezas que Rusia no puede perder, ya que también se usan en los T-90. Es cierto que es posible que China exporte parte de su propia tecnología o adapte el sistema con sus soluciones para apoyar la manufactura rusa. En una invasión a Taiwán, China podría usar esta arma para resolver un problema crítico. El ejército de Taiwán ha invertido mucho en defensas y posiciones reforzadas. Las municiones perforantes de alta velocidad del Sprut SDM-1 pueden penetrar búnkeres y destruir los tanques M1A2 Abrams de Taiwán o los tanques Brave Tiger indígena. Como puede lanzarse desde el aire, China podría colocar estas armas tras las defensas taiwanesas antes de que alguien lo note. El BTR MDM Rakushka es un vehículo blindado que transporta tropas rápidamente y con seguridad desde el aire hasta el objetivo. Transporta a 13 soldados equipados y 2 tripulantes. A diferencia de la mayoría de vehículos blindados, puede lanzarse desde el aire con las tropas, similar al BMD-4M. En Ucrania, vehículos similares se usan para asaltos rápidos, insertando equipos pequeños tras las líneas enemigas para tomar posiciones clave. Para Taiwán, imagina esto. Mientras el ejército de Taiwán defiende playas y puertos, decenas de BTR-MDM aterrizan dentro de la isla. Equipos de fuerzas especiales Discord entrenados por Rusia para esta misión. En horas, estas unidades pueden tomar aeropuertos, plantas de energía, centros de comunicación y edificios gubernamentales. Los defensores de Taiwán lucharían en 2 frentes antes de iniciar el asalto anfibio.
La batalla puede acabar antes de iniciar. Rusia ha demostrado esta estrategia en Ucrania, usando fuerzas aerotransportadas para intentar tomar el aeropuerto de Hostomel, cerca de Kiev, en los primeros días de la guerra. Aunque esa operación en particular fracasó debido a la resistencia ucraniana y la falta de refuerzos, el concepto es válido, y China podría haber aprendido de los errores de Rusia. El dron de reconocimiento Orlan 10 completa el paquete. Este pequeño y barato vehículo aéreo no tripulado es una de las armas más efectivas de Rusia en Ucrania. Usados para localización de artillería, reconocimiento y guerra electrónica, los Orlan 10 dan inteligencia en tiempo real que permite a las fuerzas rusas coordinar ataques precisos. La clave del Orlan está en su diseño altamente modular. Los drones pueden llevar cámaras térmicas específicas o cámaras diurnas para capacidades más especializadas, especialmente contra infantería mecanizada. El dron también puede portar equipo de guerra electrónica, permitiendo interferir comunicaciones y operaciones de drones más allá de su radio de detección. En Taiwán, estos drones serían invaluables. Pueden volar horas, mapear posiciones defensivas, rastrear movimientos de tropas y dar datos de localización para misiles y artillería chinos. El pequeño tamaño de Taiwán, con 13.976 millas cuadradas, permite que un enjambre de Orlans brinde casi total vigilancia en la isla. Si juntas todos estos elementos, puedes ver que se está formando un patrón claro. Cada una de las armas que Rusia está suministrando está destinada a lograr un solo objetivo: permitir que China presione las fortificaciones de Taiwán desde dentro sin recurrir a una invasión costera total. Lanzar vehículos desde el aire en campos abiertos como tierras de cultivo o deportivos. Las tropas del Ejército Popular de Liberación podrían acercarse a la limitada infraestructura militar de Taiwán en puertos o aeródromos desde el lado opuesto. Esto podría ayudarles a evadir la mayoría de los sistemas defensivos costeros que Taiwán ha desarrollado o comprado en los últimos años. Combinado con el ejército más numeroso del Ejército Popular de Liberación y mayor producción de equipo, podría obtener una ventaja decisiva en Taiwán y tomar el control del país desde dentro. Alternativamente, la capacidad de lanzar equipo militar vital y apoyo desde el aire a 50 millas de la costa de Taiwán le daría a los activos navales invasores más opciones para sorprender y dividir defensas, debilitándolas antes de que inicie la invasión real. Pero estas armas no sirven de nada sin personas capacitadas para operarlas. Por eso China y Rusia han estado realizando un número cada vez mayor de ejercicios militares que parecen sospechosamente ensayos para un escenario en Taiwán. En 2024, las fuerzas chinas hicieron más de 3.000 incursiones en la zona de defensa aérea de Taiwán, promediando más de 8 diarias. Estas operaciones ponen a prueba las defensas de Taiwán, evalúan su respuesta y normalizan la presencia militar china en la isla. China también ha estado realizando ejercicios conjuntos con Rusia a un ritmo sin precedentes. En julio de 2024, la patrulla aérea conjunta detectó bombarderos chinos y rusos juntos cerca de Alaska. En septiembre de 2024, buques de guerra de China y Rusia patrullaron juntos el Pacífico Norte. En el frente de Taiwán, China también ha demostrado capacidades navales y de invasión anfibia vitales. La toma de posesión del presidente de Taiwán, William Lai, fue seguida casi de inmediato por el ejercicio conjunto Espada 2024A con 53 barcos y más de 80 aeronaves. En febrero de 2025, China realizó uno de sus mayores ejercicios de desembarco anfibio, demostrando su capacidad de atraque, asalto y suministro. Barcos, así como recursos como tanques de batalla principales, vehículos anfibios y vehículos de apoyo a la infantería, asaltando una playa. China dijo que eran entrenamientos rutinarios, pero el momento sugiere otra intención. Rusia ha participado en estos ejercicios, compartiendo lecciones de Ucrania y dando asesoría táctica sobre operaciones de armas combinadas. Según Rusia, asesores rusos han estado en varias instalaciones del Ejército Popular de Liberación, enfocándose en operaciones aerotransportadas y guerra urbana, exactamente las habilidades necesarias para una invasión a Taiwán. Rusia casi se ha visto forzada a combatir en zonas urbanas, ya que el frente en Donetsk está estancado cerca de ciudades grandes como Pokrovsk. Aunque Rusia parece perder impulso ahí, no sería justo decir que no aprende nada de esa experiencia. China también ha incrementado sus tácticas de zona gris. Desde 2023, 4 cables submarinos que conectan Taiwán al mundo han sido misteriosamente cortados. Aunque China negó su implicación,
El momento y la ubicación de estos incidentes sugirieron un sabotaje deliberado diseñado para probar la vulnerabilidad de Taiwán y la respuesta internacional. Los buques de la Guardia Costera de China operan frecuentemente en aguas territoriales de Taiwán, realizando lo que Pekín llama operaciones de aplicación de la ley. Estas incursiones, coordinadas con buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación fuera del límite territorial, mantienen una presencia militar constante que normaliza el control chino en aguas de Taiwán. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y la participación de Rusia parece aún más sospechosa. Mientras China se prepara para la guerra, su economía muestra grietas serias, y esas grietas sugieren que China podría no ser capaz de costear la misma guerra que está planeando. Comencemos con la vulnerabilidad clave, el Estrecho de Malaca. Actualmente, casi 2/3 del comercio marítimo chino pasan por el Estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia. Eso representa cerca del 80% de las importaciones totales de petróleo de China. Si China invade Taiwán, es casi seguro que Estados Unidos y sus aliados bloqueen el estrecho en horas. Si eso sucede, la economía de China colapsa. En 2024, el valor comercial de China fue el 37% de su Producto Interno Bruto, cifra que podría desaparecer rápidamente. China se vería obligada a depender de rutas terrestres desde Rusia para obtener petróleo, gas y otros recursos críticos. Rusia ya aporta el 20% del petróleo que importa China, tras varios acuerdos posteriores a la invasión a Ucrania. Eso significa que China tendría que aumentar las importaciones provenientes de Rusia. La tan aclamada iniciativa de la Franja y la Ruta de China se suponía que resolvería este problema al crear rutas comerciales terrestres hacia Europa y Medio Oriente, pero la iniciativa ha sido un desastre costoso. El puerto de Gawadar en Pakistán, creado para conectar a China con el Océano Índico, sin pasar por el Estrecho de Malaca, aún no tiene instalaciones básicas de procesamiento de carga. Tras miles de millones invertidos, es improbable que esté listo antes de la posible invasión de 2026. Esto nos lleva a por qué Rusia vende estas armas a China. A simple vista, parece una alianza estratégica. Rusia gana ingresos necesarios vendiendo armas, pese a la presión sobre su industria de defensa. Tras la guerra en Ucrania, China adquiere equipo probado y entrenamiento de una de las fuerzas aerotransportadas más experimentadas. Si miras más a fondo, las motivaciones de Rusia parecen más desesperadas. Según Daniel Yuk de Rusia, Rusia quiere más que solo la invasión de Taiwán por China. Rusia quiere que China arrastre a Estados Unidos, Japón y posiblemente a otros aliados a un conflicto más largo. Básicamente, iniciar otra guerra global para desviar la atención y recursos de Occidente de Ucrania. Piénsalo. La economía de Rusia está siendo aplastada por las sanciones. Su ejército ha tenido cientos de miles de bajas en Ucrania. Sus reservas de armas están agotadas, lo que obliga a Moscú a suplicar por proyectiles de artillería a Corea del Norte y drones a Irán. Rusia requiere que la OTAN combata en varios frentes para reducir la presión sobre sus fuerzas. Una invasión china a Taiwán haría exactamente eso. Estados Unidos y por extensión la OTAN se verían obligados a elegir entre defender Taiwán y apoyar a Ucrania. Pero aquí hay otro problema con el plan de Rusia. Puede que no tenga el equipo necesario para cumplir realmente con estos contratos. Rusia se ha visto obligada a reactivar tanques T-55 de la década de 1950, sacar piezas de artillería de museos y convertir vehículos civiles en vehículos de combate improvisados para sostener su guerra. En Ucrania, el país que tuvo el segundo ejército más grande del mundo, ahora depende de Irán y Corea del Norte para armas básicas. El BMD-4M y el BTR-MDM, que Rusia dice vender a China, son justo los vehículos que necesita para sus operaciones en Ucrania. Estos son sistemas modernos y capaces en los que confían las fuerzas aerotransportadas de Rusia. Cada vehículo vendido a China reduce los disponibles para el ejército ruso. La industria de defensa rusa, aunque trabaja al máximo, tiene problemas para reponer pérdidas de equipo básico. Los cañones de artillería se desgastan más rápido de lo que pueden reemplazarse y hay escasez de municiones guiadas. Las líneas de producción de tanques y vehículos están funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero aún así no pueden mantenerse al ritmo de las pérdidas en el campo de batalla. ¿Cómo Rusia entregará 60 vehículos blindados, entrenamiento y tecnología a China si sus fuerzas necesitan equipo? La respuesta es que probablemente no pueda. Al menos, no sin arriesgar seriamente sus capacidades militares, lo que vuelve el acuerdo más sospechoso. Rusia o está tan necesitada del apoyo y dinero de China que acepta debilitarse, o el acuerdo solo busca aparentar cooperación, no una entrega real. También hay otra posibilidad.
El equipo que llega a China podría ser variantes más antiguas o versiones menos capaces de lo que se anuncia. Rusia suele vender modelos de exportación sin las capacidades de las versiones nacionales. Dada la situación desesperada de Rusia, es posible que estos BMD-4M sean vehículos antiguos reacondicionados que normalmente estarían almacenados. Y esto nos lleva a la comparación más importante. Si Rusia no puede conquistar Ucrania, ¿qué hace pensar a alguien que China puede conquistar Taiwán? Bueno, veamos los números. El presupuesto de defensa de Ucrania en 2021, antes de la invasión rusa, era de aproximadamente $42.000 millones. El presupuesto de defensa de Taiwán en 2024 es de $191.000 millones, más del triple. Ucrania contaba con unos 20.000 soldados activos antes de la invasión. Taiwán tiene 165.000 efectivos activos, además de 1.66 millones de reservistas entrenados, pero las diferencias son mayores. Ucrania, como Taiwán, no tenía un tratado de defensa con Estados Unidos ni la OTAN. La ayuda militar tardó en llegar al inicio de la guerra porque las naciones occidentales dudaban en escalar el conflicto. Ucrania se defendió principalmente con equipo soviético y armas que Occidente pudo aportar. Taiwán se ha preparado para una invasión china casi desde el fin de la guerra civil en 1949. La isla está repleta de armas avanzadas estadounidenses: cazas F-16B, A-8, 6-4 helicópteros, Apache, tanques M1A2 Abrams y sistemas de armas locales diseñados para enfrentar una invasión china. Taiwán opera misiles Patriot, tiene más submarinos avanzados y ha invertido miles de millones en misiles antibuque para destruir flotas invasoras. Más importante aún, Taiwán tiene algo que Ucrania no tenía: geografía. Ucrania es un país grande con miles de kilómetros de frontera que Rusia podría atacar desde varias direcciones. Taiwán es una isla. Cada soldado chino, cada vehículo, cada bala tiene que cruzar 100 millas de mar abierto para llegar a Taiwán, lo que sería una zona de muerte natural. Eso favorece enormemente al defensor. A diferencia de las primeras semanas en Ucrania, donde las fuerzas rusas casi llegaron a Kiev, Taiwán tendría días o semanas de advertencia antes de una invasión. China no puede ocultar la reunión de la gran flota anfibia necesaria para invadir Taiwán. Los satélites detectarían la acumulación rápidamente, permitiendo a Taiwán movilizarse, dispersar fuerzas y preparar defensas. El desempeño de Rusia en Ucrania también ha sido una devastadora muestra de las debilidades del equipo militar ruso y su doctrina. Los BMD-4M y otros vehículos que Rusia vende a China han mostrado vulnerabilidad ante armas antitanque modernas. Las fuerzas ucranianas han destruido cientos de vehículos blindados rusos usando misiles Javelin, NLAWs e incluso sistemas más baratos como los lanzagranadas propulsado por cohete, 7 con ojivas modernas. Lo que nos lleva quizás al factor más importante. La tecnología militar de China no ha sido probada en combate real. China lleva años mostrando armas impresionantes. Ha creado cazas furtivos como el J-20 portaaviones como el Shandong y Fushan, misiles hipersónicos, cañones de riel y armas láser. El Ejército Popular de Liberación parece formidable en teoría, pero eso no garantiza efectividad en el campo de batalla. China no libra una guerra importante desde 1979, cuando invadió Vietnam para, según Pekín, darle una lección. Esa guerra fue un desastre para China, pues el Ejército Popular de Liberación tuvo muchas bajas frente a una fuerza vietnamita menor y se retiró antes de un mes. Así que cada sistema de armas chino, cada doctrina táctica, cada estructura de mando es teórica. Sí, el Ejército Popular de Liberación realiza entrenamientos y ejercicios extensos, pero entrenar contra uno mismo es fundamentalmente diferente a pelear contra un enemigo real que está tratando de matarte y luchando por su vida, como lo haría Taiwán en un escenario de invasión. Compáralo con el ejército de la OTAN, que ha estado en combate casi constantemente por décadas. Las fuerzas estadounidenses tienen experiencia real en Irak, Afganistán, Siria y muchas otras operaciones menores. La OTAN ha aprendido de las victorias de Ucrania en los últimos 3 años e implementado cambios en adquisición para incluir drones y sistemas contra Rusia. La necesidad de China de armas rusas indica que el Ejército Popular de Liberación no confía tanto en sus capacidades como parece. Si China cree poder invadir Taiwán con éxito, ¿por qué requeriría equipo y entrenamiento ruso? Los planificadores chinos saben que su ejército y equipo no han sido probados y sus estrategias siguen siendo teóricas. Esto no garantiza la seguridad de Taiwán. China aún podría invadir, por desesperación o error de cálculo,
Rusia podría llevar a China a una confrontación para distraer de sus fracasos. La presión en la zona gris continuará y los ejercicios militares se intensificarán. Un pequeño error o una agresión excesiva pueden desencadenar una cadena de acontecimientos. Gracias por vernos. Ahora, si quieres aprender más sobre cómo Taiwán planea resistir los intentos de invasión de China, mira este video. Si quieres mantenerte al día con datos interesantes sobre la geopolítica global y desarrollos militares, suscríbete a El Show Militar para ver videos diarios.